Shalom, mis amados hermanos, que Yahweh les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza y bueno, vamos a ponernos en manos del Padre. Vamos a orar disponiendo nuestro corazón para que esta palabra nos aclare nuestro entendimiento, nos refresque, nos traiga una nueva unción, lo que el Padre quiera hacer en nuestras vidas a través de su bendita palabra. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Venimos a escuchar el consejo, la instrucción, el mensaje que tienes para nosotros, para que tu pueblo sea edificado, porque tú me has puesto para bendecir y no para maldecir. Yo declaro tu palabra para con tu pueblo, que sea afirmada nuestra fe, que sea aumentada nuestra esperanza, que sea un refrigerio para nuestro cuerpo, tu palabra, que tu Ruach HaKadosh, Padre, tu Espíritu Santo, venga en esta hora y nos ministre y nos sacie, Padre, el bien de tu casa. Tú tienes planes de bien y pensamientos de bien, Padre. Gracias porque tú quieres que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza, porque solamente las fuerzas proceden de ti. Aumentanos, Padre, las fuerzas como las águilas para emprender nuestro vuelo cada día y seguir adelante, Padre, en las alturas donde debemos de estar, Padre Santo, en las alturas como hijos de luz y de rodillas delante de tu presencia, Padre. Humildes, buscando tu rostro mientras pueda ser hallado. Gracias, bendito Padre Celestial, por darnos la oportunidad de edificarnos en esta hora, de compartir tu palabra. Tu palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ayúdanos a guardar el consejo en esta noche. Abre nuestros oídos y que toda duda, inquietud sea la respuesta que tú tienes a través de tu palabra para que se disipe toda inseguridad, toda desconfianza, toda tristeza, toda angustia, toda aflicción, en el nombre poderoso de Yeshua, para que seamos sustentados con el bien de tu casa, Padre, con la bendición que tú tienes en esta noche. Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach. Amén. Amén, amadas. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy yo le he puesto, ¿cómo está tu oración? Es una pregunta. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está esa relación con tu Padre Eterno? ¿Cómo está esa relación con tu amado? ¿Cómo está esa relación con el Espíritu Santo? Es una pregunta que debemos, amada Quejilá, hacernos nosotros mismos. ¿Cómo está mi oración? Mi oración está siendo fortalecida, mi oración ha menguado, mi oración se ha visto que no la he podido hacer crecer en esa comunión con el Padre. ¿Cómo está mi oración? Tenemos que ponernos a reflexionar si nuestra oración ha sido elevada a una comunicación más cercana a nuestro Padre Celestial, o si nuestra oración está teniendo un distanciamiento, un enfriamiento, un estancamiento. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi relación con el Padre? El Ruach HaKadosh me traía esta a la mente, me decía, ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está la oración en mi pueblo? Porque yo le preguntaba, ¿qué compartiré en esta hora, Padre? ¿Qué compartiré para tu quejilá, para tu pueblo que nos ve a través de esta red social? Y me decía, ¿cómo está esa intimidad? ¿Está
en unidad, está un poco distanciada, le hace falta más acercamiento, es necesario siempre decirnos o meditar cómo estamos. Nuestro Padre está atendiendo nuestras oraciones. ¿Hay respuestas a nuestras oraciones? Debemos de preguntarnos, ¿el Padre nos ha respondido? ¿El Padre ha escuchado? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuántas respuestas he tenido del Padre? Hay una preocupación en mí hacia el pueblo de Elohim. Me preocupa el pueblo de Elohim cuando yo le escucho decir que no escuchan la voz del Ruach HaKadosh, que no han aprendido a escuchar la voz. Entonces yo digo en mi persona, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no hemos aprendido a discernir la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué no hemos discernido cuando el Padre nos da una palabra que viene del corazón de Él? Hay mucho pueblo que dice, yo no escucho la voz del Ruach HaKadosh. A veces no vamos a escuchar con claridad esa voz, pero el Padre tiene muchas formas de cómo hablarnos. Y yo quiero que en esta noche, en esta hora, vayamos a recordar para que nuestra oración sea más firme, que cuando tú te acerques a la oración, cuando tú vayas a buscar a tu Padre, tú sepas que Él te está escuchando, que Él te puede atender y que Él puede darte una respuesta. Pero ¿por qué no hemos recibido una respuesta de Él? Porque quiero decirte que hay veces que puede haber obstáculos que están deteniendo la respuesta. Hay oraciones que quizás no están siendo escuchadas por el Padre. Por eso el Ruach HaKodesh me decía, dile a mi pueblo que siempre se haga la pregunta, ¿cómo está tu oración? Para que meditemos, para que no vayamos quizás por costumbre a la oración y siempre estemos iguales. No haya transformación, no haya respuesta, no haya crecimiento, estemos en un círculo vicioso, solamente haciendo algo como ritual o hablando muchas palabras, pero no estableciendo el reino de los cielos primeramente en nuestro corazón. Por eso que tenemos que ponernos a meditar. Y aquí está el consejo de la palabra. Si hay estorbos, si hay obstáculos en nuestra oración, debemos de quitarlos. Debemos de limpiar nuestro camino para tener una mejor relación con el Padre. Él siempre está ahí presto para ayudarnos, para escucharnos. Pero el detalle, amada Quejilá, amado pueblo, es que si hay un obstáculo que te corresponde a ti quitarlo, obviamente el Padre tiene que tener distancia porque hay algo que se está obstaculizando esa relación. Por ejemplo, la relación es de dos personas, sabemos que es el padre y nosotros como hijos, así como un matrimonio, la esposa con el esposo o los esposos con los hijos, una comunicación. Entonces, si no hay comunicación, ¿qué va a haber? Va a haber que esa familia, que ese matrimonio, venga un enfriamiento entre ellos y no haya comprensión de nada y esa comunicación no está cimentada, no está unida, sino que hay detalles porque a veces no hablamos las cosas que tenemos que decirle a nuestro ser querido o a nuestro esposo o a nuestros hijos y esa relación familiar o matrimonial se está destruyendo por la falta de comunicación. Yo quiero decirles que hay muchas razones por las cuales nuestras oraciones no pueden ser escuchadas, pero yo lo resumí porque si no sería muy largo este video. Yo resumí esos dos puntos, así como Yeshua resumió los 10 mandamientos en dos, dijo, amarás
a Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo también resumí 2 razones que para mi persona o para nosotros nos encierra, que es todo lo que el Padre, por medio de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos da a conocer en su palabra. Pero esos 2 puntos los vamos a dejar para antes de terminar la reunión, porque quiero antes decirle lo siguiente. Quiero en esta hora 2 valientes, 2 valientas que respondan a la siguiente pregunta que quiero hacerles. 2 participantes que me respondan estas preguntas que voy a hacer. Pero por favor, no se vayan a amontonar, solamente 2 personas, ¿sí? Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo está tu oración con el Padre? Ustedes solamente no se van a extender en la respuesta, solamente van a decir excelente, buena o mala. Nuevamente hago la pregunta. Alguno de ustedes, hermano, cómo está tu oración con el Padre? Yo, pastora, Sí, amadita. yo puedo decir, yo puedo decir que buena. Buena. Ok. Buena. Ujú. Vamos a la siguiente. Dice nuestra hermana, buena en estos momentos. Ok, ya van 2 personas que dicen buena, ¿sí? Ahora vamos a preguntar la siguiente pregunta. ¿Es una necesidad la oración? Ustedes solamente van a responder sí o no. ¿Es una necesidad la oración? Sí, Sí. Sí, 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 pastora. Pastor. ya respondieron. La otra pregunta. ¿Escuchas cuando Dios te habla o te da una respuesta, sí o no? Dice la hermana, ¿Puedo sí, agregar otra respuesta? Yo diría que a veces, no digo que sí, tampoco que no, pero a veces. a veces. Bueno. No. Bueno, el hermano dice que no. Aquí hubo 3 respuestas. Dijeron sí, otro dijo que no y otro dijo a veces. Ok. Y para la última pregunta, ¿en tu oración has visto la transformación de tu corazón? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, pastora, yo sí. Sí. Ok. Bueno, aquí están los valientes respondiendo. Y bueno, ahora vamos a ir a la explicación que nos da cada pregunta. Bueno, yo pregunté cómo está tu oración con el Padre. Por aquí me respondieron buena. No dijeron excelente y no dijeron mala. Dijeron buena. La buena como que me da que cuando uno se saca como un 9, ¿verdad? Calificación mexicana porque en otros lugares dan otro promedio. Pero en el país México el máximo es el 10. Pero aquí lo excelente. Pero aquí dijeron buena. Se me da como un 8, como un 9, pero no pasó a 10, ¿sí? Mm, Como un Entonces, 7, como un 7. como un 7. Bueno, buena también a veces es como un 7. Entonces quiere decir, amadas, que nos hace falta crecer más en la oración para llegar a decir excelente. Porque aquí Excelente. fueron 2 personas, por eso yo escogí 2 personas que dijeran, porque dice la palabra que en la multitud de consejeros, ¿verdad? Está la sabiduría. Entonces, hay sabiduría en todos nosotros. Bueno, la explicación aquí de esta pregunta siempre tenemos que hacernos. Meditar. ¿Cómo está mi oración con mi Padre? Quiero decirles que nosotros debemos de orar diariamente. Diariamente es la oración. Para que tú tengas
una excelente comunicación con tu Padre, tienes que orar diariamente. Entonces, si respondieron buena o no respondiendo mala, pero no dijeron excelente, quiere decir que falta un poco más de oración diariamente. Hay veces que quizás por muchas actividades que tengas en el día, no llevas una oración. Lleva la oración hasta que te vas a dormir, pero no hay una oración consecutiva. Pero quiere decir que ahí estás. No quiere decir que te escapaste 4 días sin orar, sin presentarte a tu Padre. Quiere decir que sí estás orando, pero no consecutivamente, pero diariamente, cada día, a lo mejor cada día haces una oración o haces 2 oraciones, una en la mañana, una en la noche, por las actividades que tienes. Pero quiere decir que tu oración es buena, mas no excelente. Mira, amada Quejirán, cuando nosotros vamos a la oración, el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, se empieza a manifestar. Pero quizás tú no lo vas a sentir, hay momentos que no lo vamos a sentir, pero Él está con nosotros. Él se va, o sea, Él se derrama en nosotros. Entonces yo quiero dejarte este concepto, este conocimiento en el nombre poderoso de Yeshua, que cada vez que tú te arrodilles en oración, sea 2 minutos, sea 5 minutos, sea 10 minutos, sea 20 minutos, sea 1 hora, tú sepas que el Ruach HaKadosh está ahí presente y que se está derramando sobre ti. Que esto quede en tu corazón, que tú no vas a doblar tus rodillas a nadie más sino al Padre. Y el Consolador viene a consolarte, a guiarte, a dirigirte. Entonces nosotros tenemos que siempre tener en nuestro corazón que cuando nos vamos a postrar es porque vamos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. El Ruach HaKadosh te va a guiar. El Ruach HaKadosh te va a dar respuesta, porque la palabra dice que Él intercede por nosotros. Él te va a dar amor. Él te va a enseñar cosas. Y Él va a traer un sentimiento de nuestro Dios de paz o de gozo a tu corazón. En Romanos 8:26 nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si tú no tienes palabras para orar, tú aunque te postres, aunque te arrodilles, tú sabes que ahí está el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, el cual va a interceder por ti ante el Padre. Y empiezas quizás a adorar, quizás a hablar, pero yo lo que quiero en este momento, amada Quejilá, es que tu oración sea firme, que tu constancia de oración sea cada día, que tu perseverancia en la oración siga adelante y que tú tengas un concepto de que tú no vas a perder el tiempo cuando tú te arrodillas. Al contrario, vamos a ganar, vamos a lograr la perseverancia en la oración, pero no es de desmayar, es de continuar, es de esforzarnos, porque a veces estamos tan cansados, tan agobiados, que nos cuesta ir a orar. Y es mentira del diablo que no vamos a recibir nada, mentira del diablo, porque vamos a ganar mucho cuando vamos a orar. Vamos a recibir del Padre, porque Él dice en su palabra, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si tú vas con un corazón contrito y humillado, si tú vas al Padre cansado, agobiado, afligido, Él te va a quitar esas cargas, pero tienes que ir.
Aún como te sientas, tienes que ir y decirle, Padre, aquí estoy, ayúdame, te necesito. Y entonces el Ruach HaKadosh va a empezar a hacer la obra en tu corazón, porque Él está para hacerlo. Él está y Él fue enviado para guiarnos, para convencernos, para instruirnos, para darnos el consejo, para escucharnos. Cuán hermoso es que el Espíritu Santo está para escucharnos. Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Dice en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso, amada Quijila, nosotros tenemos que tener una excelente comunicación con el Padre. Tenemos que llegar a esa excelencia con el Padre. Porque a veces con las personas tenemos una excelente comunicación? Aún aquella que amamos, aún aquella que valoramos mucho, podemos expresar muchas cosas y hablar y decir, ¿y por qué nos cuesta el trabajo ir con el Padre? Que Él no nos juzga ni nos condena, sino que Él está para escucharnos. No todo tenemos que ir a las personas y contarles. El Padre siempre va a estar para escucharnos. Claro, el Padre también puso guías espirituales, pero Él sabe en qué momento se van a necesitar, mas ellos no tienen que ocupar ese lugar que solamente le corresponde al Padre. Solamente el Padre, Él es el único que merece esa atención, el único que tiene el poder para transformar nuestras vidas, pero es por la comunicación que tengamos con Él, con la intimidad. Porque aquí la palabra dice que el Espíritu Santo, Él hablará todo lo que oyere. O sea, todo lo que venga del Padre, Él te lo va a hacer saber. Él te lo va a decir. Y aún las cosas que han de venir sobre la tierra. Por eso el Ruach HaKadosh me dice, pregunta a mi pueblo cómo está su oración. Porque no quiero que le sorprenda la maldad, que no le sobrevenga un mal a mi pueblo por falta de comunión conmigo. Por eso Él quiere que nuestra relación esté más unida con el Espíritu Santo. Entonces demos ese paso, amada Quejilá. Amado pueblo, demos ese paso para que nuestra oración sea excelente, sea con más claridad, con más entrega, con mejor comunicación al Padre. Vayamos con esa confianza ante el Padre, porque vamos a obtener muchas cosas que estamos necesitados nosotros. Vamos a ir a la siguiente pregunta que les hice. ¿Es una necesidad la oración? Dijeron que sí, y ciertamente sí es una necesidad. Así como tenemos nosotros en nuestras actividades, en nuestra persona, muchas necesidades que son necesarias, así la oración es muy necesaria. Así como buscamos el pan para comer, para fortalecernos, así tenemos que buscar la oración para recibir del Padre, para ser llenos del Espíritu Santo, para ser transformados, para recibir la instrucción, el consejo, para estar con gozo, para tener shalom, para no caer en la tentación del enemigo. Dice que la necesidad de la oración es como el pan de cada día que comemos para fortalecernos y saciarnos. Adonai, nuestro Señor, Él nos dio
una ordenanza. No es una opción si tú quieres orar. Es una necesidad. Es una ordenanza que nos dio el Padre. Orar. Orar. Orar porque finalmente la oración es para nuestro beneficio. La oración es para nuestro beneficio. Con nuestra oración Dios no se beneficia para Él. Es para Él, somos nosotros. Entonces, si nosotros descuidamos la oración, nosotros mismos nos estamos destruyendo por falta de oración, por falta de comunión. ¿Dónde encontramos que es un mandamiento o que es una ordenanza? En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Nuestro Adonai nos dio una ordenanza para nuestro propio beneficio, o sea, nos dio un mandamiento. Nos dijo, buscar a Yahweh y su poder, buscar su rostro continuamente. Lo estamos buscando porque es una necesidad. Estamos buscando al Padre porque es una necesidad que Él nos dé lo que necesitamos, que Él nos sacie de shalom, nos sacie de algún sentimiento encontrado que pudiéramos tener, que nos lo quite, pero hay que pedírselo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Aquí nos está diciendo buscar. Cuando dice la palabra buscar, nos está hablando de un mandamiento. Buscar. Un mandamiento imperativo que nos está dando una ordenanza. Buscar al Padre, a Yahweh, y su poder. ¡Wow! Está diciendo que vamos a obtener poder cuando vamos a la oración. Buscar su rostro continuamente. Decir, Padre, yo estoy orando, buscando de ti porque quiero conocerte, quiero que me enseñes, quiero que me capacites, quiero que me instruyas, que me dirijas por donde debo de caminar, que mis pies se desvíen de todo mal. Y Mateo 7:7, la regla de oro, la oración. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces yo me pregunto, si estamos orando, ¿por qué no hay respuesta a nuestras oraciones? Porque la palabra es clara, dice que si yo pido, voy a recibir, si yo busco, voy a hallar, y si yo llamo, si yo estoy preguntando, se nos abrirá. Si yo estoy preguntando alguna revelación de la palabra, se me va a abrir el entendimiento. Si yo estoy pidiendo la respuesta de una situación, el por qué no está esa necesidad suplida, y la palabra me está diciendo que si yo pido, se me va a dar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mis oraciones no están siendo contestadas? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que no estoy pidiendo bien? ¿Será que no estoy buscando? ¿Será que no estoy llamando? ¿Por qué mis oraciones no están siendo contestadas? Es de examinar, es de preguntar y es de reflexionar el por qué nuestras oraciones no están siendo contestadas. ¿Por qué? Tenemos que ver qué obstáculo estuviera viendo. Porque claramente la palabra aquí dice que si la oración es una necesidad, entonces si yo voy a buscar al Padre pidiéndole, voy a recibir.
Porque me está diciendo que si yo busco como una ordenanza, como un mandamiento y estoy cumpliendo con mi oración en buscar al Padre continuamente su rostro, entonces quiere decir que yo voy a tener respuesta. Yo voy a tener una respuesta. Quizá la respuesta no te la va a dar en ese mismo momento que oraste, pero si tú ya tienes una vida de oración, en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento, vas a tener la respuesta. Incluso si ya tienes una comunicación con tu Padre, aun cuando tú estás pensando algo, Él ya te está dando la respuesta. O solamente tú lo pensaste, no lo llevaste en oración, pero al día siguiente el Padre ya te responde porque ya hay una comunicación. Y yo quiero que vayamos para allá ahorita con otras citas, el por qué no podemos entender la voz del Padre. ¿Qué sucede, pueblo? ¿Por qué muchos dicen que no han aprendido a escuchar al Ruach HaKadosh? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Escuchas cuando Dios te habla o te da una respuesta, sí o no? Y aquí te voy a dar las citas bíblicas donde nos dice cómo tu Padre Celestial te habla. Porque Él habla, Él no está mudo. Que no te habla audiblemente, bueno, porque a Él le place si quiere hablar así, pero hay muchas formas de cómo Él habla. Dios nos habla a cada uno de una manera que podamos entender. Ese es el principio. Dios te va a hablar de la manera que tú vas a entender. Dios no te va a hablar como otro hermano le habla, porque quizás no es tu entendimiento. Dios te va a hablar, tu Padre Celestial te va a hablar conforme tú lo puedas entender y comprender. ¿Cómo te va a hablar? Bueno, lo sabemos, por sueños. Te va a hablar por visiones. Dios nos va a hablar por medio de un sentimiento apacible. Toma nota, de un sentimiento apacible del Espíritu Santo, con paz, con gozo. Nunca el Espíritu Santo nos va a hablar con condenación. Ahí tú debes de entender, amada Quejila y amado pueblo, ¿cómo tú vas a aprender a discernir la voz del Padre? Número uno, que tú vas a saber cuando es el Espíritu Santo que Él te va a traer un sentimiento apacible. Cuando digo un sentimiento apacible, quiere decir un sentimiento que te va a dar paz. Cuando tú sientes intranquilidad, desconfianza, no es el Ruach HaKadosh. Es otro espíritu que te está hablando. Pero la señal de que tu Padre te está hablando, de que tu Padre te está comunicando algo, te está dando una respuesta, es cuando tú sientas un sentimiento de paz y de gozo. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero cuando uno va a la oración y habla con el Padre, uno empieza a sentir ese sentimiento que quizás uno llevaba una tristeza, una preocupación, y el Espíritu Santo empieza a hablarte y empieza a sentir esa paz. Tú vas a entender que ahí está Él dándote la respuesta. O se te viene un versículo a la mente y ese versículo te está diciendo algo, es el Espíritu Santo hablándote. También el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh te va a hablar con amor y también con exhortación. Pero la exhortación siempre va a ser para que tú seas transformado. La exhortación va a venir para dirigirte por el buen camino. Nunca te va a traer condenación, nunca te va a traer un sentimiento para quedarte peor como estabas. Si tú estás orando y sientes que la oración no hace nada, es porque hay un obstáculo que tu Padre no está escuchando la oración. Porque yo he escuchado muchas veces que las personas me dicen, pero es que yo oro y yo busco al Padre y no se me va esta inquietud y no se me va esta intranquilidad. Bueno, revisa.
tus motivaciones, revisa tus sentimientos, revisa tus relaciones, porque quizás hay un obstáculo que tú oras, pero a ese obstáculo, esa oración no puede llegar ante el Padre porque hay algo que está perturbando tu oración y no hay una respuesta de nuestro Padre. Que la misericordia de Yahweh es tan grande que Él sabe en qué momento responder y es soberano, pero hay muchas veces que no vemos el crecimiento que debe de tener el pueblo de Elohim. Conozco personas que tienen 20, 30 o hasta quizás más años en el camino, en el Evangelio, y no han aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. No han aprendido a escuchar y no hay crecimiento en ellos. No hay transición. Quizás tienen dones, quizás tienen muchas manifestaciones, pero no se ve la transformación en el corazón. La transformación viene de adentro hacia afuera y se nota la transformación exteriormente. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta el fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, ¿dónde nos dice que el Padre nos habla por sueños? Vamos a Job, capítulo 33, versículo 14 al 17. Dice la palabra, Job, capítulo 33, versículo 14 al 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Elohim, habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Aquí nos está diciendo que el Padre nos habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Es la comunicación del Padre que tiene con nosotros. Es la más conocida, cuando se adormecen sobre el lecho. Y luego dice ahí, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, ¿por qué el hombre o la mujer tienen soberbia, tienen orgullo, tienen altivez? ¿Por qué no se quita esos espíritus? ¿Por qué no hay transformación? Porque no hay una comunicación con el Padre, porque hay un obstáculo. El orgullo se hace una barrera, la soberbia, porque el Padre dice que resiste a los soberbios y nos mira de lejos. Quiere decir que en sus oraciones no llegan ni al techo, por la soberbia que hay. Entonces, ¿cuándo va a haber transformación en esas personas? Hasta que en verdad se humillen y se arrepientan para que se abra el camino y ellos tengan respuestas a sus oraciones. Por eso, amada Quejilá, amado pueblo, tengamos cuidado si en nuestro corazón hay algún sentimiento, algo que está obstaculizando nuestras oraciones. Porque el Padre sí habla. El Padre nos habla por sueños, el Padre nos habla por visiones, el Padre nos habla audiblemente. Cuando podemos estar dormidos y de repente escuchamos una voz, es el Espíritu Santo que nos está hablando. Pero tenemos que aprender a discernir la voz de tu Padre Celestial. Tienes que creer también que Él te habla, que Él te va a dar consejo, porque dice aquí la palabra, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Pero no, era el 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala el consejo.
O sea, ¿qué nos da el consejo? El Padre sí nos da el consejo. También pone pensamientos y esos pensamientos tienen que ser dirigidos con un sentimiento del Espíritu Santo que es paz y gozo. Nunca te va a dar un pensamiento que te va a hacer retroceder, que te va a hacer dañar a alguien, mucho menos te va a ir a ofender a alguien. O sea, ¿por qué? Porque pueden ser también pensamientos del enemigo, pero nosotros claramente sabemos cuando es el enemigo ¿a qué viene? A traer disensiones, contiendas, pleitos, divisiones. Entonces, si tú sientes un sentimiento, un pensamiento de hacer algo que tú sabes que vas a dañar a tu prójimo, ese no es el Ruach HaKadosh. Ese es el diablo que te ha metido una semilla de maldad para destruir aquel que es tu prójimo o para que vayas a dañar a aquella persona. Pero sí tenemos que visualizar cuando son pensamientos del Padre. Isaías 32:17. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz. Aquí está la clave, amada Quejila. La respuesta que el Padre te dé, tienes que sentir paz. Tienes que sentir shalom. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La seguridad es confianza. Entonces vas a tener paz, tranquilidad y seguridad. Sí, porque el Padre nunca nos va a hablar para hacer la maldad. Y si tú no tienes paz, es mejor que tú no hagas en ese momento nada, hasta que tú tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice que guardará nuestro corazón. Si tú sabes que ya te dio una respuesta el Padre, pero todavía tienes desconfianza, inseguridad, entonces no lo hagas, porque entonces no escuchaste con claridad. Si tú ya tienes una intranquilidad, no hagas las cosas porque no es el Padre hablándote. O quizás necesitas más confirmación y tienes que seguir preguntando si lo que tú escuchaste, lo que tú recibiste como una respuesta a tu oración, es el Padre hablándote, entonces pide confirmación hasta que tenga la paz, la tranquilidad y la seguridad. Son 3 puntos muy importantes. Paz, tranquilidad y confianza. ¿Para qué? Para que se haga el efecto de la justicia del Padre. Siempre los anhelos y los deseos del Padre van a estar alineados a su palabra. Entonces, cuando tú sientas la respuesta del Padre y también tú digas, bueno, yo percibo esto, no tengo la claridad si es mi Padre que me está hablando, pero yo lo voy a verificar bíblicamente, está alineado a la Biblia, entonces tú vas a buscar, esto que vino a mi pensamiento está alineado a la palabra, es el Padre hablándome, porque a veces no vas a recibir un pensamiento con la escritura, versículo, capítulo y toda la escritura. Quizás vas a sentir un sentimiento o un pensamiento que te va a decir que lo hagas, que lo lleves a cabo, que lo vendas, pero tú vas a decir, pero ¿dónde dice en la Biblia? Quizás no escritamente, pero ¿qué dice ahí? No te canses de hacer el bien, haz misericordia, o sea, todo lo bueno que tú vas a hacerle a tu prójimo, obviamente que tienes que ser dirigido por el Padre.
Pero es un ejemplo que te doy, que tú vas a alinear lo que tú estás recibiendo con la palabra. Y bueno, y cuando no lo sientas con esa seguridad, entonces sigue esperando hasta que venga la confirmación de lo que vas a hacer es lo correcto. Entonces, amada Quejilá, cada uno de nosotros debemos aprender a hablar con nuestro Padre Celestial por medio de la oración, porque Yahweh desea que nosotros nos comuniquemos con Él. El Padre desea que nosotros tengamos agradecimiento por las bendiciones, cuando nos acercamos a Él agradecidos, también que le pidamos su ayuda y su guía. Qué hermoso es que siempre dependamos del Padre. Siempre para hacer todo, decirle, Padre, es tu voluntad que yo lo haga, es tu voluntad que yo vaya, es tu voluntad que yo hable. Guíame, guía mis pasos. Yo no quiero hacer nada a mi manera. Es hermoso decirle eso al Padre. Entonces el Padre se va a agradar, va a decir, mira, mi hija me viene a pedir el consejo. Ella no se mueve ni por sus emociones ni sus sentimientos, sino ella viene a pedirme el consejo. Entonces tú ya vas a ir con esa confianza, con ese ánimo de buscar a tu Padre porque lo has puesto en primer lugar. Pero a veces nos podemos descuidar. Puede pasar porque somos carne, nos adelantamos, nos desesperamos, somos impacientes. A veces queremos hacer las cosas ya como se nos parece mejor a nosotros y se nos olvida consultarlo con el Padre. No ignoremos al Padre, porque Él no nos ignora, porque Él siempre está observándonos. Vayamos a la presencia y pidámosle el consejo. Digámosle, Padre, te estoy agradando como yo soy. Habla con tu Padre. Dile gracias, Padre, porque mira, hasta este día he visto el crecimiento en mí. Quizás no como tú lo quieras, pero yo valoro lo que estás haciendo en mí, lo que estás haciendo en mi casa, en mi familia. Tu palabra dice que en lo poco soy fiel, en lo mucho me pondrás. Mira, Padre, ya no soy la misma de hace 5 años. ¿Ves agradecerle a tu Padre de lo que Él ha hecho por ti? ¿Ves? Dile cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. Él está ahí para escucharte. Agradécele por las personas que ha puesto a tu alrededor. Agradécele por las circunstancias que estás viviendo. Agradécele a tu Padre porque nos ha permitido por medio de Yeshua tener una relación con Él. Vamos a agradecerle al Padre que nos ha salvado y que Él quiere que nuestra comunicación sea de excelencia. Entonces, ¿dónde vas a recibir la confianza? En la oración. Si tú ves a una persona insegura, con desconfianza, es porque no tiene intimidad con el Padre. Mira, amada Quijilá, cuando uno tiene comunión con el Padre, no va a andar con miedos, no va a andar intranquila. Por eso dice, por sus frutos os conoceréis. Tú vas a ver el cambio, la transformación, el crecimiento, la justicia y también vas a ver que está el Espíritu Santo porque esta persona ha aprendido a tener una comunión con el Padre Celestial. Porque han sabido orar y han sabido tener esa relación con el Padre. Mira, muchas veces yo he conocido personas que son católicas y quizás sí están ahí en la idolatría, pero hay personas que tienen una comunicación con el Padre Celestial que ellos saben que es un Dios y es el Dios de todos, entonces ellos lo invocan como Dios, como el Padre Celestial, y ellos tienen una comunicación con el Padre, y tú cuando te acercas a esas personas, tú sabes que ellos tienen una relación, se siente,
Yo me he topado con ciertas personas así, que tienen, quizás en ese tiempo que yo las conocí, tenía más relación ellas con el padre que yo, porque yo iba creciendo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es que ellos tienen? Porque tú los veías que nada les preocupaba, porque ellos sabían, sabían hacia dónde tenían que ir, hacia el padre, y dónde descansar y dónde poner su confianza. Claro que no tenían el conocimiento que la salvación es Yahshua, pero sí de una manera tenían una relación, porque dice la palabra que el Padre no rechaza un corazón contrito y humillado. O sea, si ese corazón era humilde, se humillaba ante su Padre, es porque tenía una relación. Y bueno, y que esa relación les haya abierto los ojos a la verdad. Porque yo sé que cuando buscamos al Padre, Él nos va a revelar su verdad. Por eso estamos aquí, porque Él nos ha revelado su verdad, porque le hemos clamado y Él nos ha respondido. Y gloria al Padre, porque estamos aquí. Vamos a continuar en la siguiente pregunta. ¿En tu oración has visto transformación de tu corazón? ¿Sí o no? Bueno, aquí me contestaron que sí. Quiero decirle que la oración no es solo pedir. La oración es un proceso de purificación. Entre más comunión tengamos con Yahweh, encontraremos la transformación de nuestro corazón y de nuestra mente. Entre más comunión tengamos con Yahweh, más transformación vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no hay transformación, no hay crecimiento? ¿Por qué hay tanta depresión en el pueblo? Porque no hay comunión con el Padre. ¿Por qué hay desánimo? Porque no hay comunión con el Padre. Porque si hay comunión, va a haber transformación, no vas a ser la misma. Porque el mismo Padre, por medio de su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, te va a convencer del pecado. Te va a decir, mira, deja esto. Te va a redarguir el corazón. Te va a decir, no lo hagas. O sea, te va a decir algo que va a transformar tu corazón. Romanos 12:2, ¿qué dice? Renovaos en vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes la buena voluntad del oír, agradable y perfecta. Ahí nos está diciendo que no nos estamos conformando a este siglo, sino que nosotros vamos a buscar al Padre para que recibamos la transformación, para que seamos purificados, porque si vamos a la oración, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a ponernos a cuentas, la sangre de Yahshua nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a saciar, nos va a rejuvenecer y va a haber una transformación. Para la gloria y la honra de mi Padre Celestial, por comunión con el Padre, Él ha transformado mi vida y mi corazón. Gracias a Él, yo no soy la misma de hace 10 años atrás. Por su gracia y por su misericordia, que hemos venido en un proceso, sí, pero por medio de ese proceso he aprendido a escuchar la voz del Ruach HaKadosh, el cual me ha guiado a toda verdad y a toda justicia. Y la justicia se ha manifestado en mi vida, trayéndome el conocimiento de muchas cosas que yo ignoraba y desconocía. De lo que la palabra me pedía y yo no sabía cómo ponerla por obra. Pero por medio de esa comunicación hay transformación. Nosotros no estamos clonando a nadie, ni debemos de clonar a las personas. El único que la va a clonar es el Espíritu Santo a la imagen y a la semejanza de Yahshua HaMashiach, a través de la oración. En el secreto. Dice, aquel que busca en secreto, tu Padre te recompensará en público.
También en la oración vamos a encontrar la transformación de nuestro corazón, como dice Colosenses 3:5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Claramente está la palabra. La vida antigua y la nueva. Entonces ahí, en la presencia, ahí el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, nos va a hacer morir, nos va a señalar lo malo. Ya depende de nosotros si vamos a obedecer, pero no quiere decir que Él no habla para quererte transformar, si Él lo desea mucho más que nosotros, porque nosotros estamos cómodos como vivimos, cómo nos vestimos, estamos cómodos cómo andamos, nos gusta la comodidad del mundo, pero el Ruach HaKadosh nos va a hacer morir a lo terrenal, pero es por medio de la oración. Ahí nos vamos a quitar las impurezas y el pecado. Entonces, una persona que dice que no puede salir del pecado y que no puede es porque le falta una comunión más íntegra con el Padre. Una comunión con más sinceridad, con confesión, con determinación. Entonces, si tú y yo, amada Quejilá, nos gozamos en la oración, vamos a experimentar la transformación. Y la transformación es continua, porque la Escritura dice que Yahweh nos lleva de gloria en gloria. Nos lleva pasando a niveles de santidad. Vamos en ese camino a llegando a la meta en Yahshua HaMashiach. Pero todo se determina por la oración. Si no hay oración, no hay transformación. No hay transformación. Si no has morido a un deseo pecaminoso, te falta oración, amado pueblo. Te falta comunión con tu Padre. La oración transformadora es aquella que se da en lo secreto, en la intimidad con Dios, en ese lugar donde Él forma a sus hijos. Esto me gustó a mí. ¿Cuántos hijos de Elohim estamos aquí? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que vence en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. Bendito sea el Padre eterno, porque Él nos ha recompensado. Somos sus hijos. He aprendido a ser hija en el secreto de mi Padre, porque yo no sabía que era hija, pero cuando yo entré al secreto de Yahweh y cerré mi puerta, conocí que yo era hija, porque ahí el Padre me empezó a hablar, ahí el Padre me empezó a enseñar, me ayudó, me consoló, me escuchó, me guió y aún me exhortó y aún me quebrantó, pero aprendí a ser hija de Elohim. Entonces, sí hay transformación de nuestro corazón en la oración. Vamos a
Vamos a regresar a las preguntas. Entonces, ¿cómo está tu oración con el Padre? Nuestra oración tiene que ser excelente. ¿Es una necesidad? Sí. Así como busco el pan para alimentarme físicamente, tengo que buscar la oración. No dejes la oración, amada Quijilana. No dejemos la oración. Aprendamos a escuchar la voz del Padre, del Ruach HaKadosh, porque Él nos habla. Aprendamos a discernir su voz, porque sí se puede lograr esa comunión con el Padre. Y no necesariamente tenemos que decir, y así me dijo Dios, y así me dijo el Espíritu Santo. No, solamente vamos a decir, yo recibí esto. ¿Y de quién más? De mi Padre. Él me lo dijo conforme a su palabra, como un pensamiento. Yo lo escuché de él y yo sé que era su voz, o era su mensaje de él para mí. Y la transformación. Entonces a mí me enseñaba el Ruach HaKadosh que la transformación es lo que quiere él que logremos en la oración, porque eso nos llevará al crecimiento con el Ruach, al crecimiento, a la estatura de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Ahora, yo les dije que tenía 2 puntos que resumí, o 2 puntos que nos hablan por las cuales nuestras oraciones no son escuchadas. Y esto es muy conocido. Solamente yo lo resumí porque hay muchas razones, muchísimas razones por las cuales nuestras oraciones no pueden ser contestadas. Pero yo lo resumí en 2. La falta de perdón y el maltrato a tus seres queridos. Tengamos cuidado si nosotros no estamos recibiendo respuestas del Padre. Si no hay respuestas de algo que tú ya le presentaste en petición a tu Padre, medita, escudriña, reflexiona, busca dónde está la raíz del mal que está obstaculizando la respuesta de tu Padre. Quizás hay una falta de perdón o has maltratado a alguien. Y te voy a decir con las citas bíblicas. Primeramente, Hebreos 12:15 nos dice, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, si hay falta de perdón, hay una raíz de amargura. Y si hay una raíz de amargura, has dejado de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, si hay una petición que tú tienes delante de tu Padre y tú no ves la respuesta, aún no te da una respuesta de que el Padre te diga, bueno, no es el tiempo, sigue orando, o sea, no hay nada, quiere decir que hay algo en tu corazón. Y hay que meditar y escudriñarnos. ¿Qué está obstaculizando mi comunión? ¿Por qué mis oraciones no pasan del techo? ¿Por qué me siento igual? Porque ahí no hay una respuesta. Hay que meditar qué está sucediendo. Hay una raíz de amargura. Hay que sacarla. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, versículo 23 y 24. Por lo tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí está diciendo que si tú tienes una falta de perdón, si tú tienes algo contra tu hermano,
reconcíliate, porque eso está obstaculizando que tú recibas, que tus oraciones sean contestadas. Tú estás orando, pero hay algo que está obstaculizando que el Padre te escuche, porque hay una falta de perdón, porque no te has reconciliado con aquel que te hizo daño o que tú hiciste daño. Arregla las situaciones que tengas con cualquier persona, porque la palabra nos dice que estemos en paz con todos los hombres. Tengamos paz con todos los hombres. ¿Para qué? Para que Satán no gane ventaja contra nosotros y tengamos nosotros que caer en el lazo del cazador. Que Yahweh nos libre, que Yahweh nos libre de toda falta de perdón. Entonces, recuerda, amado pueblo, reconcíliate si tú tienes algo contra tu hermano, porque tus oraciones no están siendo contestadas. Y también en la oración modelo, siempre nos lo dice, y es el pan nuestro de cada día también, y es un hábito para nuestras vidas pedir perdón a aquellos que nos ofenden. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pidamos perdón por los que nos ofenden y perdonemos nosotros también. ¿Para qué? Para que el paso o el camino esté despejado y nuestras oraciones fluyan ante el Padre y lleguen ante su presencia y Él pueda recibirlas. Isaías 59:2 dice, Isaías 59:2 dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Ahí está claramente la palabra. Si yo no estoy recibiendo respuesta a mis oraciones, quiere decir que algo está sucediendo. ¿Hay alguna iniquidad? ¿Hay alguna división? Que por lo cual los oídos de mi Padre no me han escuchado, porque hay un obstáculo, una falta de perdón. ¿Por qué creen que Yahshua nos habló mucho de la falta de perdón? Porque él sabía que nuestros enemigos iban a ser nuestra familia, el mundo, y que el enemigo iba a usar a las personas para dañarnos, porque de otra manera no lo puede hacer. Tiene que usar al que está cerca de nosotros para destruirnos o para que abandonamos nuestro propósito. Entonces, el mandamiento es perdonar, para que tu Padre Celestial te perdone y escuche tus oraciones. Y por último, bueno, de esta cita, Isaías 59:3. Así es. Era que sigue, perdón. Sí. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Bueno, tengamos cuidado porque si nuestras manos se han levantado contra alguien, dice que el Padre nos dice en su palabra que levantemos manos sin ira y sin contienda en oración. Entonces, si hay iniquidad, si tú levantas tus manos para señalar, para condenar, entonces eso también puede ser un obstáculo para que tus oraciones no lleguen al Padre. Y si tú hablas mentira y hablas maldad con tu lengua, tengamos cuidado también, porque no estamos escribiendo diseños de Yahweh en el reino de los cielos, sino estamos nosotros mismos nos estamos condenando por nuestras palabras.
Y Colosenses 3:13 nos dice, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vosotros tenemos que perdonar y soportarnos. Soporta al que está allí junto a ti. Lo perdonamos en el nombre de Yeshua Hamashiach. Pero yo no soy basura del enemigo, yo no soy tanque de basura para que el enemigo me llene el corazón de amargura. Y ahora vamos a pasar a al otro punto, el maltrato a los seres queridos. Porque yo decía, amada Kejilá, ¿por qué al hombre solamente se le dijo, maridos, amar a vuestras mujeres y tratarlas como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo? Y yo le preguntaba al Ruach HaKadosh, solamente a los hombres se les da ese mandamiento. ¿Y qué hay de aquellas mujeres que maltratan a los esposos también? ¿Será que sus oraciones también lleguen? ¿Qué hay de aquellas madres que maltratan a sus padres? Digo, que maltratan a sus hijos. ¿Será que sus oraciones te están llegando también? Eso, de aquellas hijas que se levantan también contra sus padres y los maltratan y luego van a la oración y su oración es escuchada. Yo le preguntaba al Ruach HaKadosh, ¿por qué solamente aquí en Pedro, en primera de Pedro 3:7, ahí Pedro le estaba diciendo, maridos, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero yo sí le decía, pero ¿y los hijos y los esposos? ¿Qué pasa ahí? No, sí, también, decía el Ruach HaKadosh, porque la palabra dice que ya no es esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, todos somos delante de Yahweh iguales, no hay acepción de personas. Claro, Pablo estaba refiriéndose en ese momento a los maridos que pudieran estar ahí con él, o ahí en la quejida donde él estaba predicando. Pero por revelación podemos nosotros recibir la palabra y también se nos dice, pero nosotros como hijos de Yahweh no debemos de maltratar a nadie, ni de palabra, ni de hecho. ¿Qué dice la escritura? Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Entonces, si estamos maltratando, no dando honor a lo que es alguien, porque a mí me quebrantó esto, porque yo dije, ¿por qué a veces maltratamos a una persona si Yeshua también está en esa persona? O quizás no está Yeshua, pero es una creación de Elohim. Y luego vamos ante el Padre, sí, le decimos, ay, perdónanos. Y pensamos que ya con eso, ya nuestras oraciones fluyen directamente al Padre. Pero el Padre dirá, hay iniquidad en tus labios, hay iniquidad en tus manos, hay iniquidad en tus pensamientos. Y luego decimos, Padre, ¿por qué no me responde? Padre, ¿por qué no me contesta? Padre, ¿por qué no me bendice? Padre, ¿por qué no me da la respuesta? Porque hay algo que está obstaculizando la respuesta del Padre. Porque el Padre es justo y Él responde. Si aquella viuda que dijeron en la parábola de Yeshua, que dice que esa viuda iba y le pedía al juez que le hiciera justicia, y ese juez le hizo justicia. Y dice la escritura, cuanto más el Padre Celestial no dará respuesta a sus escogidos que claman de día y de noche, no les responderá. Claro, va a responder. ¿Y por qué no responde en ocasiones?
porque hay algo que está sucediendo que ha estorbado nuestras oraciones. Esta palabra a mí me llegó mucho porque yo decía, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos nosotros respondiendo, cómo estamos actuando, cómo nos estamos dirigiendo. Bueno, en Proverbios 20:20, amada Quijilá, yo no quería hacer este video tan largo, pues está yendo largo. Bueno, Proverbios 20:20 dice que al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quiere decir que su lámpara, o sea, su vida espiritual va a estar en oscuridad, porque lo maldijo. Y no solamente la maldición es decirle no te maldigo, no, es el trato que le das a esa persona. Porque por dentro sientes algo contra esa persona. O piensas mal, y el Padre observó eso. Entonces tengamos cuidado porque si nosotros estamos maldiciendo a nuestros padres o a nuestra madre, nuestra lámpara se va a apagar y vamos a estar en tinieblas. Y por ende, nuestras oraciones no están, porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días, que es y para que tengas una bendición, para que tengas días buenos. Proverbios 19:26 dice que el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Claro, aquí nos está hablando de aquel que roba y de aquel que echa fuera o echa afuera a la calle a su madre. Todos aquellos que de una manera abandonan a sus padres, pues en un asilo o lo dejan por allá abandonado. Eso es contra el Padre. O sea, eso no es la voluntad del Padre. Dice que acarrea oprobio, maldad, iniquidad, consecuencias del pecado. Entonces ahí está el maltrato a las personas. Dice Marcos 7:10. Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, está un decreto ahí, morirá. Entonces, si estamos maltratando a nuestros padres, podemos estar haciendo que nuestras oraciones no tengan contestación. Y por último, los hijos. ¿Cómo vamos a maltratar a los hijos? Bueno, si pudiera ser que esté pasando que maltratemos a los hijos, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación de nuestro Adonai. Ahí está hablando que no los provoquemos a ira, que tengamos cuidado, sabiduría en cómo los vamos a criar. No los maltratemos. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quiere decir que nosotros como padres somos los responsables de que ellos se animen o se desanimen, se desalienten y no quieran saber nada de Dios. Entonces tenemos que tener sabiduría en cómo
dirigirlos, en cómo guiarlos, en cómo aconsejarlos, en cómo darles la palabra. Porque, amada Quejila, a veces somos muy exigentes con la palabra, como si ellos supieran todo. Si nosotros que tenemos la revelación aún batallamos para entenderla, nuestros hijos que no han tenido alguna revelación o mayor razón, tengamos paciencia para que ellos caminen en ese proceso en el cual los lleva el Padre también. No nos maltratemos. No maltratemos a nuestros seres queridos. A nadie maltratemos. Y bueno, el consejo también es para los esposos, hermano. Para los esposos, tienen que tratar bien a sus mujeres. No sean ásperos con ellas. Porque si son ásperos, quiere decir que la oración que hagan no llega al Padre. Hay estorbo. Tengamos amor. La palabra dice, amémonos los unos a los otros. ¿En qué se resume todo esto? En amor. No más. En amor. Hagamos el bien, sigamos la paz para que podamos recibir la contestación, la respuesta del Padre Eterno. Y si tú tienes algo contra alguien, perdonemos. Entonces, estos son dos puntos. La falta de perdón y el maltrato a los seres queridos van a obstaculizar tus oraciones. Por eso el Padre dice que estemos en paz con todos los hombres. Bendice a tus enemigos, bendice a los que te ofenden y ten paz. Para concluir esta enseñanza o este consejo, esta reflexión, Salmo 138:6, para cerrar. La gracia de Dios no va a descender sobre una persona orgullosa. Mentira si esa persona dice que está llena de la gracia de Dios. No es cierto. Porque el Padre, Él es perfecto en su palabra y su palabra no es errante, inerrante. Su palabra no es errante, no se equivoca. Salmo 138:6 dice, porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo. Y el altivo es aquella persona que se cree poderosa, que se cree arrogante, que se cree que está a la altura de todos, que se siente elevado sobre todos, que se siente en una grandeza sobre todos y que sobrepasa a todos. Una persona con orgullo no va a recibir la gracia de Dios, porque la palabra nos dice claramente que Yahweh, Él es excelso y atiende al humilde. Por eso yo le decía, si una persona es humilde, el Padre la va a atender sea cualquier que sea. Pero si él va con esa humildad a buscar al Padre, va a recibir una respuesta. Pero aquel que va con un corazón altivo, ¿qué encontrará? Que Yahweh lo mire de lejos, que Yahweh lo detenga ahí, no quiere acercarse. Entonces, amada Quejilá, cuidemos nuestra oración, cuidemos nuestra comunión con el Padre. Fortalezcamos nuestra relación con el Padre más y más, para que podamos tener respuestas, para que podamos tener crecimiento y transformación en nuestras vidas y que también podamos ver en nuestras familias. Amén.
Bueno, que el Padre Eterno les bendiga, que recordemos que Yahweh atiende al humilde. Tengamos esa humildad para acercarnos al Padre Celestial. Amemos, no de palabras, sino de hechos. Amemos a nuestro prójimo, porque es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, yo les invito a que oremos para que el Padre nos siga ayudando a fortalecer nuestra comunión con Él, a no desmayar. Y que si hay algo en nuestro corazón nos ayude también a quitarlo, porque no queremos que haya estorbos en nuestras oraciones. Maridos, amen y traten con honor a sus esposas. Madres, traten con amor y disciplina a sus hijos. Y esposas, traten a sus esposos con respeto. Tengamos las puertas cerradas para que el enemigo no gane ventaja y también para que nosotros tengamos siempre una comunión con el Padre, con esa sinceridad, con esa transparencia y sobre todo que podamos ver las respuestas. Amén. Padre, aquí presento a tu pueblo en esta noche. Vamos a orar, amada Quejila. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude. Padre, aquí pongo a tu pueblo, a esta Quejilá en tus manos. Te doy gracias por sus vidas, Padre eterno. Te pido que sus oraciones, Padre, sean contestadas, que sean oraciones que transforman, oraciones de crecimiento, que sea la comunión contigo, Padre, en esa humildad. Líbranos de la amargura, de la falta de perdón. Líbranos de maltratar a nuestro prójimo. Líbranos de maltratar a tu creación. Y ayúdanos, Padre, a vestirnos del vínculo perfecto que es el amor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a escuchar la voz de tu Ruach HaKadosh, a esperar en ti, Padre, a tener confianza en ti. Que esta quejilá tenga mayor tranquilidad, paz y confianza en ti. Gracias, bendito Padre, por recordarnos que tú estás al pendiente de nosotros y quieres, Padre, que nuestra oración sea con excelencia. Gracias, bendito Padre, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Toda la gloria y toda la honra para ti, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Que Yahweh les bendiga en el nombre de Yahshua HaMashiach. Shalom.